la región del Valle de Neiva. Y en esta ocasión vamos a conversar con un legendario campesino, dirigente, líder de esta región, Manuel Antonio Pérez Canario. Bienvenido, estimadísimo Lemba. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Sabemos que usted tiene una intensa labor desde hace muchos años, pero que en los últimos años el asunto se ha agudizado. Ya oímos las explicaciones que en relación a ese conflicto nos ha dado el dirigente campesino Pascual Vallahonda. Ahora queremos que usted nos dé algunas explicaciones sobre la esencia de esa problemática y sobre todo el problema que está vinculado con el manejo del agua, la propiedad y el manejo del agua y la producción. Así que quisiéramos que nos explique esa problemática. Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí hoy. Gracias al programa que nos da la posibilidad de ponernos en contacto con la sociedad barahonera, con el país y con el mundo. Y gracias a nuestro querido amigo Leo. Antes quiero decir que yo pertenezco al Centro de Promoción Campesina Lemba, que es una institución que acompaña a procesos de desarrollo que llevan los campesinos. Y que tiene muchos años. Sí. Soy parte también de la coalición Enriquillo. Pertenezco también a ADESA, que lucha por el tema de la problemática de la salud. Y estoy metido en todo el movimiento agroecológico del país. La agroecología es la alternativa del mundo y de la vida. Y por eso nosotros tenemos cada vez que hacer una agricultura amigable con el medio ambiente. Para el tema que estamos tratando aquí, quiero decir de que el 14 de febrero del 2021, cuando Pedro Pascual García Méndez, Pempe, me llama y me dice: Manuel, aquí nos están quitando las tierras que tenemos más de 80 años trabajando. Digo: Pempe, ¿pero cómo va a ser? La tierra que eran del difunto Arceliano, del difunto Carmelo, y toda esa misma nos las están quitando. Eso no puede ser. Si de que yo llegué a Tamayo encontré a esas personas trabajando esas tierras, y aunque sean del CEA, ustedes tienen algunos títulos que le entregaron que tienen que respetarlo. ¿Cómo es posible? Y a partir de ahí, ante ese atropello y ese abuso, dije: no, espérate. Hay que estar al lado de los campesinos. Y desde ese momento, la lucha de ellos se convierte en mi lucha principal. No es justo que a una persona y unos terrenos que la han trabajado más de 5 generaciones, ahora vengan a quitárselo para entregárselo a una empresa, y que se acuse a esos campesinos de que son unos invasores que están ocupando más tierra de manera ilegal, y se le atropelle y se le maltrate. Eso a mí me creó una indignación, y aún todavía sigo indignado. La privatización del ingenio Barahona no se inicia en el gobierno del PRM, se inició en el primer gobierno de Leonel Fernández, y durante los 20 años de gobierno de PLD se continuó esa estrategia de privatización y de entrega de las tierras de la reforma agraria para el cultivo de caña, mediante procesos de arrendamiento que se hacían o que se hacen entre una empresa que le llaman Justo Cabal, que es la que hace el proceso de arrendamiento con las tierras de la reforma agraria, y el Consorcio Azucarero Central hizo los arrendamientos con el Consejo Estatal del Azúcar. ¿Cómo se llama la empresa? Justo Cabal. Justo Cabal. Esa empresa y el consorcio para mí son la misma cosa, porque los empleados de uno son los empleados de otro. La maquinaria de uno son la maquinaria de otro. ¿Y eso se hace solamente aquí en la parte de la zona cañera del ingenio? Me parece que eso fue una estrategia que usó la empresa para cambiar
y presentar a otra persona ante unos contratos que nosotros revisamos de arrendamiento y decimos que eran contratos ilegales. Incluso un último contrato que se hizo en plena transición de gobierno del 10 de agosto del 2020, decíamos que como una transición se va a hacer un arrendamiento de unas tierras con una simple cruz que pone un presidente de una asociación y una firma que hace el que era director del IAD en el gobierno de Danilo Medina y el presidente del consorcio azucarero. Entonces nosotros comenzamos a decir que esos son contratos que tienen que ser revisados, que incluso la ley de reforma agraria prohíbe que las tierras de la reforma agraria se vendan o se arrienden, son bienes de familia. Pero esas son de las tierras que Sí, se han estado arrendando, y eso lo saben las autoridades del IAD. Ese proceso de arrendatario se le ha dado continuidad ahora, pero viene desde los gobiernos anteriores. El presidente Luis Abinader ha hecho 3 asentamientos agrarios. El primer asentamiento tiene 340 parceleros y ya todas esas tierras previamente estaban arrendadas al consorcio, nada más faltaba que le dieran el título definitivo a los propietarios. Y en el primer asentamiento que hace el gobierno de Luis Abinader es entregar 340 tareas de tierra a los campesinos para que se las rienden al consorcio. Cuando terminó el acto de inauguración y de entrega de títulos, salió la gente corriendo para Barahona a buscar el cheque, que ya las tierras estaban arrendadas. Después se han hecho 2 asentamientos más, y en ninguno de esos asentamientos hay una mata de maíz sembrada, pero sí hay caña sembrada. Es decir, que las tierras de la reforma agraria se le han estado arrendando al consorcio azucarero para, en vez de producir alimentos, producir caña. Exactamente. Entonces nosotros estamos diciendo, no, eso no puede seguir. Porque, ¿y en qué contribuye la siembra de caña a satisfacer la soberanía alimentaria del país? No, señor presidente, eso no puede seguir. La región necesita desarrollarse, pero la región no se va a desarrollar sembrando solamente caña. La región se va a desarrollar con las cañas que están sembradas, pero los campesinos necesitamos producir alimentos. Y nos vamos a conformar en cooperativas agropecuarias para tener tierra para producir alimentos diversos. Las tierras de la región no se le pueden entregar al consorcio para que siembre caña nada más. Hay que entregarle tierra y agua a los campesinos para que siembren alimentos, como en los gobiernos de Balaguer y como en los gobiernos también de Antonio Guzmán. Nosotros estamos diciendo que hay que dar un giro a esa política, que eso no puede seguir, que si ya el consorcio tiene 243.000 tareas en el primer contrato que firmó en los gobiernos del PLD, más la que se han adicionado de la reforma agraria, tenemos el Valle de Neiva sembrado entero de caña, y así no puede ser. Las tierras y las aguas de la región no pueden ser nada más para sembrar caña. Y si la empresa va a sembrar otro cultivo, como los plátanos que tienen sembrados en Palo Alto, también son cultivos de la empresa. Entonces, las tierras y las aguas de la región no puede ser para que una empresa se siga haciendo rica. Tienen que ser para que los dominicanos y las dominicanas, y los sureños y las sureñas, vivamos con dignidad, nos desarrollamos. Tenemos que defender el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Esta es una región que necesita comida. Este es un país que necesita comida. Y eso es lo que le estamos planteando a las autoridades. Ese campamento que se ha conformado ahí ha levantado esa como bandera de lucha. Pero tengo entendido también, Lemba, escúchame que te interrumpa, que eso se está haciendo no solo en la parte de lo que se llama la cuenca por dentro, toda la zona de Tamayo, el Aguacatico, sino que eso se extiende más allá todavía. ¿Es cierto eso? Sí. El consorcio tiene la estrategia de la expansión de la siembra de caña. Y donde quiera que haya tierra con posibilidades de sembrar caña,
ellos la quieren para sembrar caña. Porque también lo quieren intentar Eso en la sabana de Sansón. Se intentó por aquí, por la zona de la costa. Exacto. Allá encontraron un movimiento unificado, porque en la zona de la costa se unieron todos los sectores políticos, sociales y económicos, y dijeron, las tierras no es para sembrar caña. Pero a la cabeza de eso estaba el senador de la provincia de Pedernales. Sí. Los senadores de esta zona, de Bauruco, Independencia y Barahona, han estado también en eso o han estado del lado de los campesinos. El senador de Barahona públicamente, yo escuché un programa donde decía que lo mejor que le puede pasar a la región es que el consorcio siga sembrando caña. Yo lo escuché en el programa. La senadora de Bauruco ha expresado estar a favor de la lucha que nosotros tenemos. Pero Pascual acaba de señalar que ella es también de las propietarias de parcelas. Ha estado en todo ese proceso de lucha. El componente político es algo difícil de manejar, porque cada quien tiene que buscar formas de cómo complacer a sus seguidores, a sus adeptos. Y eso es una de las desgracias que tiene el proceso de arrendatario. Es que hay mucha gente que no son campesinos. Hay mucha gente que lo que quieren es la tierra para arrendarla, no para trabajarla. ¿En serio? Entonces lo que le estamos diciendo al presidente, que lo que queremos es tierra y agua para trabajar. A eso hay que darnos prioridad. El presidente, el día 6 de febrero del 2022, en Neiva, cuando nos entregó los títulos provisionales, nos dijo a nosotros, vamos a hacer de eso el primer asentamiento modelo de mi gobierno. Cuenten conmigo, nosotros estamos 100% con ustedes. Y lo que ha pasado es que a la fecha, todavía nosotros no tenemos la forma de cómo poner la tierra a producir, pero a la fecha ya el consorcio en la zona tiene más de 40.000 tareas sembradas de caña. Entonces, ¿cómo aparece tierra y agua y maquinaria y equipo para desmontar y sembrar caña y no aparece para los campesinos producir? O sea, ¿cómo es posible que haciendo guardarrayos, o sea, aquí están las tierras del Campamento Libertad del Polvorín y aquí están las tierras del consorcio, sembradas de caña? ¿Y cómo es que esa agua que está ahí es buena para sembrar caña y esa agua que está ahí no es buena para sembrar plátano, guineo, yuca y frutos menores? Y yo no entiendo eso. O sea que los canales construidos incluso por el INDRI han estado siendo utilizados por el canales consorcio principales para conducir el agua lo ha hecho el Estado Dominicano. Los canales secundarios y la laguna para el bombardeo lo ha hecho la empresa. Pero entonces la empresa tiene capacidad para hacer todo eso. Y en un año y casi 10 meses, después de haber firmado un convenio con el sector agropecuario, el sector agropecuario íntegro no ha tenido la capacidad de llevar agua para regar unas 2.500 tareas que son las que se pueden poner a producir ahora con el agua disponible que hay, hasta que venga lo de la presa de Monte Grande, que sí se pueden irrigar todas las tierras. Si cogemos de aquí ahora, salimos de aquí con este programa, y van con las cámaras al lugar de los hechos, allá yo le voy a demostrar cómo en la falda de los cerros de la loma de Guanarate hay una caña de las mejores del país, que el consorcio la está mojando con el agua del río Yaque del Sur. Y cómo tierras que están en condiciones mejores que esa y menos accidentadas, el Estado no ha tenido la capacidad de poner agua para poner a producir. Y podemos salir de aquí para ir a ver. Entonces, la empresa tiene unas capacidades y unas habilidades y el Estado no. Y si los campesinos toman la decisión de arrendarle las tierras al consorcio, con el agua que hay, la van a sembrar de caña de una vez y el Estado no puede. Ante esa situación, uno dice, mira, no es que uno sea enemigo del gobierno y no es que uno lo que quiere es hacer oposición por oposición, es que los hechos están ahí y hablan solo. La dignidad del país hay que respetarlo y la dignidad de los campesinos hay que respetarlo. Y si queremos combatir la delincuencia y queremos combatir el desempleo y no estamos
incentivando el aparato productivo en el campo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces eso quiere decir que si esa es la perspectiva de desarrollo de la situación en el Valle de Neiva, en la que la mayor parte, casi el 80% de las aguas están siendo manejadas por el consorcio y no aparece agua suficiente para los campesinos y los agricultores poner a producir la tierra, eso quiere decir entonces, ¿qué será del destino de las aguas que van a ser aportadas por la presa de Montegrande? Leo, con Monseñor Rafael Leonidas Felipe Núñez, con Freddy Eligio Pérez, que en paz descanse, con un conjunto de gente de aquí de Barahona, con la misma Melania Salvador de la provincia de Bauruco y un conjunto de amigos de la región, nosotros vimos la gran salvación del sur, la construcción de la presa de Montegrande, porque aparte de que se iba a regar de manera eficiente, más de 400.000 tareas ahora que se están produciendo con muchas precariedades, con un sistema de bombeo, muchas de ellas que se pierden la cosecha, y la posibilidad de que en toda la parte baja del Valle de Neiva se incorporaran unas 350.000 tareas de... O sea que estamos hablando de que cerca de 800.000 toda esa tareas tierra, 700.000 tareas con una presa regándola, y claro, ahí están parte de la tierra que tiene el consorcio, que tenía en esa época. Sí. Nosotros lo vimos como la gran salvación de la región, y estamos pensando en que con un plan de desarrollo integral del aprovechamiento de las tierras y de las aguas, nosotros vamos a salir de la miseria y la pobreza. Pero si la tendencia es que las tierras que ya se pueden regar, la tiene el consorcio, una gran parte de las nuevas que se han incorporado a la reforma agraria, también la tiene el consorcio. Otras tierras que se pueden poner a producir por la zona de Guanarate y Granado, el consorcio está interesado para sembrar caña. Toda la parte baja de donde está la grancera de Félix Bautista hasta llegar a Garbán, que ahí es que están gruesos grandes de las nuevas tierras que se van a incorporar a producir, ya hay una parte que el consorcio la tiene sembrada de caña con el agua de ahora. Cuando venga la tierra de la presa de Montegrande, todo el agua va a ser para que el consorcio siembre caña. Y eso no puede ser. Entonces eso quiere decir que el pueblo dominicano está financiando una presa a sobrecosto, porque el costo inicial de esa presa era 354 millones de dólares, incluyendo los canales laterales, ambos márgenes del río Yaque del Sur, las obras complementarias de mejoramiento de todo el sistema de riego, más la protección para las inundaciones, la conexión del acueducto del suroeste al vaso de la presa, más una hidroeléctrica a pie de presa. Todo eso costaba, junto con el vaso de la presa y la pantalla, 354. Hoy el Senado ha convertido en ley una aprobación de un presupuesto de 624 millones de dólares solo para el vaso de la presa, para la pantalla de la presa. El embalse, como decimos. El embalse, como decimos. Entonces, habrá que buscar alrededor de 300 millones de dólares más para lo que dejaron de hacer y se embolsillaron la gente de Andrade Gutiérrez, poder concluir el proyecto de manera completa. Es decir, que todo eso lo estamos entonces nosotros financiando para que el consorcio azucarero central produzca caña. Bueno, la tendencia que hay es hacia allá, pero eso nosotros tenemos que buscar una manera de paralizar. Eso no puede seguir así. Y es de ahí que el movimiento social de la región, la coalición Enriquillo, las organizaciones, los grupos barriales, las asociaciones campesinas, todos los suroestanos y todo el país y el mundo tiene que decirle al presidente, no nos endeudemos para hacer una obra tan costosa, para que al final el gran beneficiario sea una empresa. Eso no puede ser así. Desde ya, una gran parte de las tierras que se van a regar, ya la tiene el consorcio.
las futuras tierras que se van a regar también se van a dedicar a cultivo de caña. No, dediquémoslas a producir una gama de rubros agrícolas que necesitamos. Pero pensemos entonces en el diseño de un plan de desarrollo integral del Valle de Neiva, en donde se incluya el manejo de las aguas, el aprovechamiento, en donde se formen cooperativas de campesinos, en donde se instalen agroindustrias para procesar uva, que esa tierra tiene mucha vocación para producir limones, mango, aguacate y una gama de productos, pero que esos sea en manos de los campesinos para que podamos salir de la miseria y la pobreza, porque si no vamos a tener una presa que al final nos va a dejar más pobres que como estamos, y eso es lo que no queremos que pase. Creo que ese planteamiento que tú acabas de hacer es lo que daría realmente la fuerza para que lo que es la presa de Monte Grande se pueda convertir realmente en la tabla salvadora de todos los productores de toda la región, en el sentido de poder generar producción de riqueza. Porque si la propiedad sigue dispersa en manos de pequeños campesinos con 20, 30 tareitas, produciendo comida, pero a merced de los intermediarios, la forma que ustedes están planteando de la propiedad colectiva en términos de cooperativa, incluso que el propio consorcio azucarero, o mejor dicho, el ingenio azucarero en otras manos, orientada también a la generación de riquezas para la región, estaríamos hablando realmente de las posibilidades de reducir, no de poner fin, pero sí de reducir la pobreza, el desempleo, el hambre y la miseria en esta región. Monte Grande es el gran pastel del sur, es la oportunidad de desarrollo de la región, esa gran presa. Pero ese gran pastel no puede ser para que un solo propietario tenga la mayoría de la fuente de tierra y de agua. Tiene que ser un pastel en donde cada uno de nosotros tenga una porción de tierra para vivir con dignidad. Yo no, y lo quiero decir públicamente, yo no estoy en contra de la inversión privada. Yo no estoy en contra de que el país estimule a inversionistas para que generen empleo y para que se dinamice la economía. Pero tampoco quiero que todas las cosas del país se le entreguen, todos los bienes del país, se le entreguen al sector privado y entonces nosotros quedamos nada más con los brazos cruzados. No. Pero que los grandes... El patrimonio del país, hay que pensar primero en cómo nos vamos a beneficiar lo que somos de aquí del país. Pero que ahí se pudiera haber una alianza social, claro, público y privada, para que ese plan integral de desarrollo de las tierras del Valle de Neiva efectivamente pueda servir para la estrategia de soberanía alimentaria y nutricional de la República Dominicana. Leo, ahí tenemos las tierras para producir sorgo, tenemos las tierras para producir maíz, sorgo, materia prima para los pollos, para el ganado. Nada más hay que poner la industria. Bien, Lemba, ha sido realmente muy interesante. Si tuviera que mandar un último mensaje en torno a esta problemática, que le escuche el presidente, ¿qué tú le dirías? Bueno, al presidente Luis Abinader, de todo corazón le quiero decir que por donde va la cosa no va bien. Que la demanda de tierra y agua para los campesinos, que ya tiene 2 años, que no se ha cumplido, que le dé prioridad y que nos sentemos en una mesa de diálogo a diseñar el plan de desarrollo integral del Valle de Neiva con la presa de Monte Grande, porque de lo contrario lo que va a pasar es que el país se va a endeudar y va a hacer una inversión millonaria y al final vamos a tener una presa que va a haber un gran beneficiario,
que es el consorcio y no la región en sentido general. Muchísimas gracias, Manuel Antonio Pérez Canario Lemba, distinguidos y apreciados teleaudientes. Realmente hemos tenido un programa con una orientación muy buena para todos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima entrega.